En nuestra iglesia católica celebramos nuestra fe. ¿Y cómo es el caso de celebrar la fe? Por medio de los sacramentos. Una celebración quiere decir momento de alegría, momento de júbilo. Y todos estamos reunidos en nombre del Señor y entonces pedimos al Señor que Él esté en medio de nosotros y por eso le damos gracias. Esa es la celebración. Un sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia. Signo quiere decir algo que vemos. Usted en el bautismo ve agua. Y eso quiere decir, estamos pensando en que hay un hundimiento en Jesús y un lavamiento también. A nosotros nos bautizan de niños. Algunos no están de acuerdo, algunos no católicos, con el bautismo. Dicen que el bautismo de los católicos no sirve porque ni cuenta se dieron cuando los bautizaron. Pero de Juan Bautista se dice que él recibió el Espíritu Santo en el seno materno, no tenía uso de razón. El Espíritu Santo es un regalo de Dios y cuando llega comienza a actuar. Él comenzó a actuar en nosotros desde niñitos, nos comenzó a bendecir y por eso nosotros nos alegramos, le damos gracias al Señor. Él comenzó a actuar ese día, nosotros comenzamos a ser templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia que fundó Jesús, hijos de Dios. Comenzamos con ese gran regalo, es el gran regalo de nuestra vida. Ahora, muchas veces el bautismo se usa como un pretexto en las familias para una fiesta pagana. Eso no debe suceder. Por eso es que muchas veces llegan los jóvenes y no saben dónde los bautizaron, ni cuándo los bautizaron, porque no le dieron importancia a eso. Y es el gran regalo de nosotros. Entonces, el bautismo es la entrada a la iglesia de Jesús y el bautismo es el momento en que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Los papás y los padrinos ese día reciben una candela encendida, símbolo de la luz del Espíritu Santo. Y ellos al tomarla se comprometen a mantener encendida para su hijo esa luz del Espíritu Santo con su palabra, su enseñanza y su ejemplo. El bautismo entonces es un acontecimiento muy grande de nosotros. Después para nosotros viene la confirmación. El niño cuando es bautizado no tiene uso de razón, ya entiende un poquito más cuando hace su primera confesión, su primera comunión, pero es más o menos de los 15 años en adelante cuando el joven toma conciencia de lo que quiere decir ser cristiano, ser bautizado. Y entonces se les da una instrucción durante cierto tiempo a los jóvenes de 15 a los 18 años para la confirmación. O sea, ahora conscientemente van a confirmar lo que cuando eran chiquitos hizo la iglesia y sus padres y padrinos por ellos. Ahora ellos mismos toman esa candela y se comprometen a ser cristianos. La confirmación está descrita en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El diácono Felipe bautizó a mucha gente, pero después vio como que no se veía el efecto del Espíritu Santo. Mandó a llamar a los obispos a Jerusalén. Llegaron Pedro y Juan, les predicaron, les impusieron las manos y entonces se vio la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que basado en eso, también para la confirmación se llama un obispo y solo le impone las manos, nada más. Y le unge con santo crisma a la frente, señal del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, la preparación a la confirmación, más que algo de tipo intelectual, debe ser un llamamiento a un encuentro más profundo y personal con Jesús, a una conversión verdadera en el momento en que el joven está llegando a esa edad de la juventud. Esa es la confirmación. El día de la resurrección, los apóstoles estaban escondidos, temblando, con un gran complejo de culpa. Habían huido, habían dejado solo al Señor.
Y de pronto, sin que se abran puertas ni ventanas, entra Jesús y les dice: miren mis manos y mi costado. Es decir, aquí está el precio que he pagado por la salvación de ustedes. Cuando ellos aceptan, entonces dice el capítulo 20 de San Juan, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a ser perdonados, y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. En ese momento el Señor entregó el ministerio del perdón a sus sacerdotes, que Él acababa de ordenar en la última cena. En la última cena los ordenó sacerdotes. Ahora, al no más aparecerse después de muerto y resucitado, que ya llevó a cabo su sacrificio en la cruz por el perdón de los pecados, les entrega el ministerio. Ahora, en el confesionario, estimados hermanos, el que nos perdona es Jesús. Jesús se sirve de instrumentos humanos para llegar a nosotros. San Agustín decía: Pedro bautiza, Jesús bautiza. Judas bautiza, Jesús bautiza. Es Jesús el que se sirve de un débil instrumento humano, el sacerdote, para perdonar los pecados. Es Él el que perdona. El sacerdote le puede decir: yo te absuelvo, pero porque el otro no le confesó lo que tenía que confesar. Pero Jesús dice: yo no te absuelvo. Entonces, uno va al confesionario, es a veces molesto, pero no es porque uno ganó méritos, sino porque ha ofendido al Señor o a los hermanos. Y la confesión es el gran regalo. El Señor, el día de la resurrección, les dijo a sus sacerdotes que acababa de ordenar en la última cena: a quienes ustedes perdonen los pecados, les van a ser perdonados, y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Es Jesús el que nos perdona por medio de un instrumento humano. Así como cuando un pastor protestante lleva a bautizar a alguien al río, es Jesús el que bautiza y se sirve de un instrumento humano. El sacramento del orden sacerdotal. Cuando ustedes van a leer en la Biblia, San Pablo a Timoteo le decía: aviva el don que recibiste cuando te impuse las manos. Según vemos en la Biblia, y lo confirma la tradición, para ordenar sacerdotes lo que hacían era imponerles las manos. Y entonces los ordenaban sacerdotes y los llamaban presbíteros. Y en la Biblia está claramente esa imposición de las manos. Pablo le recuerda a Timoteo que él le ha impuesto las manos. El sacerdocio es un llamado especial del Señor, es una vocación. El Señor da signos, y por eso el sacerdote pasa por un largo tiempo de seminario para estudiarse él mismo y para que lo estudien, para ver si tiene vocación. Pienso que muchas veces muchos siguieron adelante sin tener la vocación. Tal vez salían bien en los estudios, pero espiritualmente no tenían la vocación y siguieron adelante, tal vez con algunas cosas graves, y siguieron adelante. Y después vienen los grandes escándalos en la iglesia. Por eso el individuo debe dejarse estudiar y estudiarse él mismo en la presencia de Dios, porque se piden ciertas cualidades, no que una persona sea superhombre, sino que el Señor da la gracia. Para una vocación especial, Él da la gracia. Y si la persona en oración, en meditación se cuida, el Señor le concede la gracia. Si va por otros caminos, pues pierde esa gracia. Y de ahí vienen los problemas. Ese es el sacramento del orden. El sacramento del matrimonio lo vemos delineado muy bien en el libro del Génesis. Cuando el Señor crea la primera pareja, los llama hijos, los voy a bendecir. Antes había dicho: no está bien que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. Y le entrega a su mujer. Y la mujer se emociona. Por supuesto que el hombre se emocionó también. Ahora, el Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos van a ser una sola carne. Cuando en el capítulo 19 de San Mateo le preguntan a Jesús si es lícito divorciarse, él dice que no.
lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, dice Jesús. Es para siempre. Por eso, en el rito del matrimonio, el sacerdote que los acompaña les ayuda para hacerlo en la presencia de Dios. Por eso se hace en una iglesia, en un lugar santo. Algunos quieren en un lugar de diversiones. No, es un lugar muy serio donde debe darse ese sí. Y en este sacramento del matrimonio hay algo especial. En los otros sacramentos el ministro, por ejemplo, en la Eucaristía es un sacerdote, en la confesión es un sacerdote, en la unción de los enfermos es un sacerdote, pero en el matrimonio el ministro no puede ser el sacerdote. Los ministros son los que se van a casar. Ellos se administran el sacramento por medio de una palabra muy chiquita, sí. ¿Me aceptas como esposo para toda la vida, en las buenas y en las malas? Sí. ¿Me acepta? Sí. Un sí, pero para dar ese sí lo han pensado mucho. Y ese es el momento en que el Señor los une, que se repite la estampa de la Biblia, Dios que bendice a sus hijos. Y ese es el sacramento del matrimonio. Ahora, lastimosamente muchas veces se llega a la iglesia porque es más bonito que haya un desfile de la novia con vestido de novio, se le da mucha importancia al aparato externo y no se le da la importancia a la fe. Y entonces por eso muchos matrimonios propiamente salen sin la bendición de Dios, porque la bendición de Dios se recibe por la fe. Y muchos hasta en estado de ebriedad, si en pecado grave han llegado. Es por eso que a muchos se les aconseja renovar el sacramento. No repetir, no se puede, ya se lo dieron. Pero Dios tiene retenida la bendición porque no la pudieron recibir por su estado espiritual tan bueno el Señor. Y cuando ellos renuevan espiritualmente, el Señor les devuelve esa gracia que tenía retenida. Eso es muy importante. Y además, el sacerdote dice en las buenas y en las malas. Y aquí algo muy crudo que les voy a decir. Eso quiere decir, si a ella le da Alzheimer, se queda con ella para toda la vida. No, me voy a buscar otra. Y lo mismo si al hombre le da Alzheimer, la otra delante de Dios se ha comprometido, lo acompaña en las buenas y en las malas. Fíjense que a veces con facilidad se dice en las buenas y en las malas. Y eso es para siempre. Ahora, nosotros somos tan débiles, tan complicados. La iglesia tiene un tribunal eclesiástico. Cuando se sospecha que hay algo, se va a ese tribunal para que estudie ese caso, a ver si puede haber nulidad, que quiere decir propiamente hubo una ceremonia, pero no había la base para un sacramento. Se estudia porque muchas veces se llegó sin las debidas condiciones y entonces terminó en un fracaso. La iglesia como madre y maestra tiene esa posibilidad, no quiere decir automáticamente. Y ese tribunal no está formado por huizaches a los cuales se les puede ganar con dinero, sino son sacerdotes que espiritualmente tienen que estudiar ese caso. Eso es el matrimonio. Bueno, la unción de los enfermos está claramente expresada en el capítulo 5 de Santiago. Dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confiésense unos a otros sus pecados. Estas son las palabras de Santiago. Y si Santiago lo puso ahí, venía de Jesús entonces, porque los apóstoles hicieron lo que Jesús les había enseñado. Por eso tenemos ese sacramento que se llama unción de enfermos. ¿Y qué se celebra en la unción de enfermos? En la unción de enfermos se celebra que el Señor se está acercando como buen samaritano a aquel enfermo y se le pide la salud. O si no, puede ser que el Señor se acerque para llevarlo ya es su hora. Pero va confesado, va con la oración, va con la unción de los enfermos. Entonces, eso es la unción de los enfermos. Antes se decía la extrema unción. Se ha cambiado el nombre por unción de los enfermos, porque extrema unción, como quien dice, ya se terminó todo. Algunas veces va a ser extrema,
pero muchas otras veces viene ahí la sanación, porque dice, si la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, esa es nuestra mentalidad. Ese sacramento lo encontramos en capítulo 5 de la carta de Santiago, lo que el Señor les enseñó a ellos. El orden sacerdotal, yo les decía, es una vocación. La persona es estudiada y él mismo se estudia en la presencia de Dios. Y si hay una vocación, se le da la gracia necesaria para poder seguir en ese estado, así como se da la gracia necesaria para el matrimonio. Nosotros decimos en la Eucaristía, este es el sacramento de nuestra fe. Es que es el sacramento esencial que tenemos nosotros. Este sacramento no lo inventó la Iglesia, Jesús nos lo dejó. En la última cena Jesús estaba celebrando la cena de Pascua. Pascua, palabra judía que significa paso. Ellos celebraban el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad. Y lo siguen celebrando. Y para eso comen pan sin levadura, porque esa noche salieron corriendo y la levadura no había podido fermentar la masa. Toman agua salada para recordar las lágrimas que habían derramado en el destierro. Toman 4 copas de vino para recordar las promesas de liberación del Señor. Toman hierbas amargas para recordar la amargura del destierro, del exilio ahí en Egipto. Ahora, en la última cena de pronto el Señor introdujo algo que no estaba en el rito de la cena pascual. Tomó el pan, lo fraccionó y dijo, este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes, coman. Después tomó el cáliz, la copa con vino y dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de ustedes. Beban. Aquellos se habrán quedado admirados. ¿Qué está haciendo el Señor? Esto no está en el rito. Más tarde lo van a entender y se los va a explicar el Señor más detalladamente cuando reciban el Espíritu Santo. Entonces, esa noche el Señor a los que estaban ahí, los apóstoles, dijo, hagan esto en memoria a mí. Eso lo recuerda muy bien San Pablo en su primera carta de los Corintios, capítulo 11. Y San Pablo da el sentido, dice, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, la muerte y resurrección. El Señor quiso que recordáramos lo básico que Él venía a hacer, su muerte y resurrección, por medio de una cena. Es decir, un acto alegre. Misas tristes no puede haber. Son la cena del Señor. Se está celebrando que Jesús murió para salvarnos y que resucitó para probarnos que era Dios. Y que ascendió al cielo y nos envió su Espíritu Santo. Entonces, una misa triste no tiene sentido. Muchas veces la misa se ritualizó demasiado, el Concilio Vaticano II tuvo que cambiar mucho para que hubiera más vida en las misas, fueran más sentidas y más vividas. Esa es la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía no la inventó la Iglesia. Y lo bonito es que la tradición nos ayuda a comprender mejor la Biblia. Si vamos a la tradición, año 150, nos encontramos como San Justino, que había sido un filósofo griego y se había convertido, describe cómo era la misa de ese tiempo, paso por paso. Y usted si va repasando es lo mismo que hacemos nosotros. Ahí hay un obispo que celebra el día del Señor. Ahí hay alimentos eucarísticos, el agua, el vino, el pan. Ahí se consagra el pan, el vino, comulgan y después envían a los enfermos y a los ausentes. ¿Por qué enviaban la Eucaristía? Porque creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso, decir solo la Biblia parece muy bueno, pero es un gran error, porque la tradición ayuda a entender la Biblia. Muchas cosas, por medio de la tradición, sabemos qué era lo que quería decir.
y que nos enseñaron los apóstoles y aprendieron los padres apostólicos que fueron discípulos de ellos. Esa es la iglesia. Estimados hermanos, nos alegramos nosotros de haber sido introducidos desde niños o niñas en la iglesia de Jesús, que nos dejó para nuestra salvación, porque ahí se nos va a predicar la palabra de Dios y la fe viene como resultado de escuchar el mensaje de Cristo. Y con la fe nos salvamos. Y en la iglesia nos ayuda por medio de los sacramentos para estar vivos espiritualmente y seguir creciendo para alcanzar la estatura de Jesús. Estimados hermanos, le damos gracias al Señor por pertenecer a la iglesia que fundó Jesús con sus 7 sacramentos. Que así sea para todos nosotros. Amén.